que hay que darla, para que nadie se lleve interpretaciones que no son las que deben ser. Vamos a ver. Se nos está reprochando el tema de la IFS, que se pierde. Aquí no se pierde absolutamente nada. Lo que se ha puesto orden, que no había. Orden que no había. Y que quien critica es la máxima responsable de ese desorden y de ese despropósito y el descalabro contable que ha tenido este ayuntamiento, porque ha sido incapaz de pagar en tiempo y forma en los 4 años que ha estado al frente de este gobierno. Digo, del mandato anterior. ¿Por qué? Porque no ha salido al paso, no ha sido capaz de resolver un problema estructural, que es el que tiene el ayuntamiento, que es estudiar la trazabilidad de la factura y atacar los periodos de pago, que eso es lo que nos trae de cabeza en estos 4 años. Lo dijimos en la oposición y lo hemos dicho en el gobierno. ¿Qué es lo que ocurre? Que no puede venir ahora el PSOE, máximo responsable del gobierno anterior, ahora en noviembre, 12 de noviembre, a decir hemos perdido 28 millones de euros porque no se han puesto en carga la IFS. Eso es falso. No se pierde un euro. Lo que sí hemos hecho es una maniobra contable que va a ser beneficiosa para el ayuntamiento, ante la imposibilidad de pagar en tiempo y forma. ¿Y por qué digo esto? Porque estoy explicando con mucha clase lo que nos hemos encontrado. Lo he dicho en comparecencia, cuando nos encontramos, lo que nos encontramos, y nunca he culpado ni he hablado de anteriores gestores, pero ya sí, si critican, yo tengo que hacer el paso y defender nuestra gestión. Fijaros, nosotros nos encontramos un ayuntamiento cuyo problema no era de solvencia, no era de tesorería, acordaros de los 120, de los 140 millones de euros, era de pagar como Dios manda, y no se pagaba, porque todos los problemas, todos los meses era el periodo medio de plazo, de pago. ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo ella ante la advertencia del tesorero en abril del 2019, que ya ponía encima de la mesa el problema estructural de trazabilidad que tenía el recorrido de la factura desde que llegaba hasta que se pagaba? Eso fue en abril del 2019, no hizo absolutamente nada, nada. ¿Qué hizo ella con los informes de intervención? Donde aquí en este informe los voy a facilitar, la propia interventora ponía énfasis en atajar el tema del periodo medio de pago, saliendo al paso de un problema estructural de personal en intervención, como también lo hay en contabilidad. No hizo absolutamente nada. Y aquí, en el informe de la propia intervención, ella pone de manifiesto lo que son las rutinas mensuales. Entonces aquí hemos llegado a pagar hasta con 54 días. Pero bueno, ¿qué va a decir esta señora? Si es que no debe decir cosas que afectan a su mala gestión. Entonces, aquí tenéis el informe tanto del tesorero como de la propia interventora, que Raúl lo tiene ahí fotocopiado para que lo va a enviar. Ya la interventora puso de manifiesto este tema. Y yo le pedí un informe en octubre donde ella me decía y me relataba los periodos mensuales de pago. ¿Qué me encuentro yo? Este es el informe de la interventora, donde aquí ella pone constancia de reiteradas veces, donde le transmite al anterior gobierno, el 30 de abril de 2019, la necesidad de poner un plan. Bueno, pues este es el plan que nosotros aprobamos en octubre recién llegado. Este es el plan a propuesta del tesorero y de la intervención, que vine a dar una rueda de prensa de aquí. Entre ellos incorporaba personal para la intervención, trazabilidad, un órgano que es el que tengo constituido mensualmente para ver cómo van y cómo se están comportando la factura. Tenemos un problema en el INDECO, tenemos un problema en el INDE, tenemos un problema en el IMAE, tenemos un problema en infraestructura. ¿Cómo salimos al paso de esos relatos procedimentales que lo que hacen es impedir pagar en tiempo y forma? Y no es por recursos. Pero es que digo más, y eso, si se lo hubiese sabido, no hubiese dicho ni hubiese comparecido de la forma que lo ha hecho. Fijaros, en junio se cambia la norma, en junio del 2019, la norma que establece los criterios de cómputo del periodo medio de pago. Voy a ser capaz de ser muy gráfico. Entonces, la clave es de cuándo se empieza a contar oficialmente para establecer el cómputo del periodo medio de pago. Y lo cambian en junio, recién llegado nosotros. Recién llegado, en junio. ¿Antes qué ocurría?
ahí había una discrepancia. Es cuando el técnico recibe la factura de las persianas y la registra, el técnico. Y otra es cuando se produce el acto administrativo único que tiene trascendencia contable, que es el reconocimiento de la obligación. Esos son los dos hitos que hay que, a partir de ello, contabilizar. Primero, cuando el técnico recibe la factura de las persianas, día 12 de noviembre, o cuando se realiza el reconocimiento de la obligación. ¿Qué significa eso? Pues lo voy a decir. Cuando el técnico recibe la factura de las persianas, es en la Delegación de Infraestructura del INDECO, el 11 de noviembre. Ese es el sistema de ahora, que cambia en junio del 2019. ¿Cómo contaba en la época de la señora Ambrosio? Os lo voy a decir ahora. Contaba cuando llegaba el reconocimiento contable. El tío de la factura le entrega al técnico la factura. La factura la reconoce el departamento. Después pasa a fiscalización, a intervención. De fiscalización pasa a contabilidad, de contabilidad a tesorería y de tesorería al pago. Ahí es donde, en tesorería es donde empieza a computarse. Fijaros el cambio, ¿a quién beneficia? No es lo mismo computar el mismo día que llega el hombre de la persiana al afectado o de la silla, a empezar a computar todos los procedimientos hasta que llega a empezar del tesorero, cuando los informes reconocen que el problema, el gran cuello de botella, estaba en la intervención. Eso me afecta a mí, como delegado de Hacienda. Me afecta a mí, eso son una media de 45 o 50 días, y me callo. Yo jamás he comentado en mi comparecencia que me afecta el cambio de norma por el cual me empiezan a contabilizar la factura casi 50 o 60 días antes que a ella. Y me callo, por prudencia, porque entiendo que ya es cuestión de apechugar e intentar resolver el tema. Esto es muy gráfico. A mí me empiezan a contabilizar desde que llega el hombre de la persiana al técnico y al anterior gobierno cuando se hace el reconocimiento y la obligación de pago, que eso es en tesorería. Si yo empiezo a contar 45 días después. Bueno, pues esa norma entra en vigor en junio del 2019, ya estando nosotros a punto de llegar al gobierno. ¿Qué digo con ello? Ponemos el plan de choque, empezamos a colocar activos y recursos humanos en la intervención. Convocamos la comisión de trazabilidad para ver dónde están, como digo, los cuellos de botella que están detectados ya. En el INDECO, en el INDE, en el IMAE, en infraestructura, en gestión. Hay unos problemas muy grandes de factura. Debemos mucho, hasta el extremo de que yo en septiembre debía hasta de callarme. En septiembre debía yo 10.635.816 euros. 10 millones. ¿Qué digo con ello? Que estas facturas eran todas del anterior gobierno. Yo le he pagado, arrastrando, facturas del anterior gobierno. Bueno, hombre, y si no lo digo yo, no plantee cosas que no debes de plantear. Bueno, pues de 10 millones que teníamos a 30 de septiembre, hemos ido bajando a 9, sabiendo que los meses de septiembre, octubre y noviembre y diciembre son de avalancha de facturas para cerrar el ejercicio, que son los peores meses posibles porque todos los departamentos se ponen las pilas y la avalancha de facturas es increíble, a pesar del plan que hemos puesto, que estamos pendientes de algunos nombramientos. Bueno, en junio yo pagué 3,8 millones de euros, en julio 3 millones, en agosto 4,8 millones, en septiembre 2,7 millones y en octubre 5 millones, 19 millones de euros. La gran mayoría de esos millones son deuda del anterior mandato, porque la media se va a 52 días. Hemos llegado a octubre a 35 días. Vamos a intentar cómo cerramos noviembre. ¿Por qué? Pues ya tenemos el seguimiento y ya tenemos detectado dónde están esos cuellos de botella. A ver si lo podemos desbloquear, que es culpa de estructura, de estar muy encima y sensibilizarse de la importancia que tiene el PMP, no solo ya para el tema de la IFS, sino también para las competencias impropias, que se podrán discutir jurídicamente, pero que nosotros cuando llegamos aquí nos echamos encima de este tema. Y un dato que demuestra la irresponsabilidad de la que habla o porque no conoce o de manera irresponsable. Fue presidenta de Maxa, página 7 de los presupuestos de Emaxa, página 7. Fijaros, Emaxa
tenía una deuda acumulada con el ayuntamiento de 812.634 desde el año 2015, desde que llegó ella. 15, canon del 15, del 16 y 17, trabajo de años diversos, 15, 16 y 17, 812.000 euros, solo en los 4 años, de los cuales hay reconocidos en Hacienda 3.342 euros. ¿Qué digo con ello? Que tenía más de 600.000 euros en un cajón sin reconocer. Ella es la primera que está ocultando facturas, presidenta de Maxa, alcaldesa de la ciudad, y oculta facturas, oculta en un cajón que no entran en procedimiento contable, que no la reconoce Hacienda. Pues ahí tenéis, a 31 del año 2018 había 812.634 según el presupuesto de Maxa. Bueno, pues solo tiene reconocido en Hacienda 300. 500, ahora voy a dar la cantidad exacta. 398.595 tenía reconocido en Hacienda. Fijaros el dato, ¿eh? Había ahí 500, no, el dato es 812.634 la cebolla, la castaña, y en Hacienda solo había reconocido 398.595. Así que había ahí casi 400.000 euros de factura que no entraron en el circuito. ¿Y por qué las ocultó? ¿Por qué la tenía en el cajón? ¿Para no entrar en periodo de medio pago? Pero es que digo más, es que los datos últimos del presupuesto se van ya a 1.140.000 euros. 1.140.622, que es el año 19. Bueno, pues hasta junio gobernaron ellos. Quiero decir que a esos 870.000 euros había que incorporarle también casi 150.000 del primer semestre del 2019, que tampoco ella incorporó al trámite de contabilidad para el PMP. No se puede decir que se pierde, porque no se pierde, porque todo el mundo sabe que si yo no puedo poner en carga la IFS, las inversiones financieramente sostenibles, voy a amortizar crédito. Y voy a ahorrarle, pues lo que supone amortizar ese crédito. Y eso va a ser un ahorro, que con ese ahorro, que ya os diré la cifra, puedo hacer alguna que otra calle, o puedo pavimentar algún que otra avenida. O puedo arreglar un montón de colegios, con ese ejercicio de contabilidad que voy a hacer. Oiga usted, yo le amortizo usted variable, le quito los 25 millones y me ahorro en la amortización una cantidad de recursos, que en función de cómo vaya fluctuando el Euribor, puede ser pues, en torno pues, de 500 a 2 millones de euros. Y eso lo voy a ahorrar yo para el ayuntamiento, para inversiones. Luego, si no hay IFS, la operación de amortización de crédito, de la deuda que tenemos, puede suponer incorporar para los próximos ejercicios pues una horquilla de en torno a 300 hasta 2 o 3 millones de euros. Oiga, eso es una reacción muy inteligente a una situación absolutamente crítica de la contabilidad de este ayuntamiento. Luego no se puede decir eso. Y ya os digo, estamos ahora vigilando el tema de noviembre, a ver cómo evoluciona noviembre. Y en función de cómo evoluciona noviembre, igual puede haber una sorpresa. ¿Por qué? Porque estamos, insisto, detectando ya dónde están esos cuellos de botella, que ella igual ni lo sabe, pero yo sí lo tengo detectado porque tengo una reunión de 120 personas cada mes para que ellos me digan cómo evoluciona ese tipo de factura y cómo cargan ellos las facturas en contabilidad. Es lo que se tiene que haber hecho cuando primero la interventora y después el tesorero, que hace un informe muy contundente, ponen de manifiesto que había que atajar y combatir y pelear el periodo medio de pago de forma estructural. Y ahora, yo creo que ya lo he explicado bien, ¿no? Bien. Más o menos, ¿no? El que tenga dudas. Bueno, pues venga, dime dónde está el follón. Dime dónde está el follón y te lo explico. Así. Entonces, la historia es que ahí tenéis las cuentas. El otro tema es que parece ser que también, de paso, hoy ha habido comparecencia para la GEMU. Bien. Ya, un repasito, ya. Bien, os digo. Yo creo que, bueno, estamos ya donde estamos y os comento. Vamos a ver, las licencias son actos reglados. Actos reglados. Por ley. Por mucho que a mí me duela. En el sentido de que hay cosas que hay que hacer y decisiones que tengo que firmar. Entonces, claro, son actos reglados por técnicos.
tenemos experiencia de actividades que llevan pendientes de licencia del año 2015. Lo que se deniega mañana, y ha salido en prensa, es la licencia. ¿Por qué? Porque se le ha pedido que comparezca, porque se han dado 4 trámites de audiencia y no ha comparecido, para que subsanen en un mes las deficiencias observadas. Pues si se plantean y subsanan esas deficiencias, sacamos adelante. Y nadie, más que yo y que el alcalde, está interesado en sacar precisamente la actividad de todas las licencias posibles que generen empleo y riqueza. Y lo estamos demostrando. Pero que a nadie se le escape que las licencias son actos reglados. Y los técnicos funcionan por actos reglados. Y si piden por requerimiento que comparezcan los técnicos de la empresa en cuestión para que subsanen deficiencias, porque lo que sí está claro es que ahí ha habido un cambio de uso. Eso era un espacio comercial que ha pasado a ser un espacio de hostelería y que hay que adaptar los usos, y eso está puesto en la ley. Tenemos que, como digo, cumplir la ley. En definitiva, yo soy una persona muy optimista, no me caracterizo por ir cerrando puertas de manera imposible, y haremos lo indecible para salvar todas las actividades que tengamos que salvar. Y ya si os digo que en los 3 meses que llevamos la gerencia hemos sacado más actividad y más empleo que en su mandato, en el mandato anterior. Y por supuesto hemos resuelto cosas que para ellos eran imposibles, y lo vamos a seguir haciendo estos 4 años. ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta.